Hubo un programa, ¿sabéis el programa de Monedero, el de En la Frontera? Que como ya dijimos Aitor y yo, los que de verdad estamos en la frontera somos aquí los equidistantes y los rojipardos. Monedero está muy lejos de la frontera, pero muy, 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 muy lejos, atrincherado. Pues bien, en este programa, así llamado En la Frontera de Monedero, cuando llevó a Brestringe, lo describió, atentos, lo describió como una persona que mira al futuro en materia social, pero que regresa al pasado cuando habla de inmigración. Atentos, ¿eh? O sea, os dais cuenta, ¿no? Es casi como lo de Maestre. O sea, contiene tantas trampas, contiene tantas falacias esta frase que uno no sabe por dónde empezar a destriparla, a analizarla, ¿no? Claro. Eh, Berstringe, lejos de ofenderse por esa presentación, encima le hace la pelota a Monedero y dice que es el mejor profesor de su facultad. El mejor profesor de su facultad, Monedero. Pues oye, yo no sé cómo serán las clases. Ya imagino, ya espero, porque vamos, qué menos que en sus clases ser más riguroso, en sus clases ser más serio, más honesto que cuando está haciendo propaganda en su programa. Ya me lo imagino, hombre, es que qué menos, ¿no? Qué menos que eso. Pero, oye, si tan buen profesor fuera, si tan buen profesor fuera y tuviera un mínimo de honradez, recordaría las tesis de dialéctica del iluminismo de Adorno y Horkheimer, esos machistas guturales de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y entonces asumiría la crítica esencial que se hace en dialéctica del iluminismo y la crítica esencial de la filosofía posmoderna contra la ideología del progreso que es ya, que es decimonónica, es decimonónica. Podía sostenerse mal que bien hasta la Primera Guerra Mundial. Incluso después de la Primera Guerra Mundial, muchos se quisieron agarrar a la idea del progreso, incluidos los primeros, incluso los primeros fascistas y nazis, ¿eh? Que los nazis eran ultraprogresistas vía eugenesia. Pues bien, si Monedero retrataba a Brestringe como alguien que mira al futuro en materia social, pero regresa al pasado, cuando habla de inmigrantes, pues yo creo que es Monedero el que vive en el pasado por seguir haciéndose eco de esa idea de progreso tan absolutamente defenestrada, tan absolutamente destruida por la filosofía, por la historia, en fin, claro, pero hablemos más de futuro y de pasado, o sea, es mirar al futuro el que el ser socialista, ¿no? Es mirar al futuro el creer que el estado del bienestar, que los derechos de los trabajadores vayan a más. Eso es mirar al futuro. ¿Seguro que es mirar al futuro? ¿Y qué pasa con esta reivindicación de la socialdemocracia de posguerra? Con la cual se suele decir que acabó el neoliberalismo. O sea, vamos a ver, vamos a ver. O sea, es que esa socialdemocracia más ambiciosa que la que tenemos hoy, quizá esté en el futuro. Pero lo que sabemos seguro es que estaba en el pasado. Estaba en el pasado. O sea, fijaos hasta dónde es falaz, tramposa y estúpida esto de asociar el futuro con más estado del bienestar, cuando el estado del bienestar era más grande en el pasado, con la idea de progreso y lo de... Vamos a ver. O sea, mirar al pasado en materia de inmigración. Es que en el pasado la inmigración era menos numerosa. En el pasado la inmigración era menos numerosa y además cuando había gran inmigración, por el caso de Argentina, caso de Brasil, caso de México, caso de Estados Unidos, era una inmigración que procedía de culturas
más semejantes a la autóctona. Aunque aún así, por supuesto, ya sabemos que en Estados Unidos los italianos, los polacos, los irlandeses, los enjundios tuvieron muchos problemas de integración y por eso por eso estaban sobre representados en la mafia, esos 4 grupos, ¿no? O sea, los católicos y enjundios no eran WASP, no eran ni anglosajones ni protestantes, algunos dirían que ni blancos. Pero vamos, ya digo, y esos son países en los que en el pasado sí hubo mucha inmigración, pero ya digo que una inmigración distinta y que decir que mirar al pasado cuando se habla de inmigración, cuando es en el presente, cuando está aumentando cada vez más la inmigración. Por lo tanto, mirar al futuro no es estar cada vez más convencido de que haya que abrir las fronteras de par en par. Al contrario, mirar al futuro es intentar solucionar ese problema de la inmigración que es cada vez más masiva. O sea, nos fijamos hasta dónde llega la estupidez y el carácter tramposo de este personaje detestable, del Monedas. Claro, es que es lo que digo. O sea, vamos a mirarlo de esta manera, es lo que decía yo en el post. ¿Puede uno ser igual de pacifista cuando nadie te ataca que cuando te invaden? ¿Se aplican en los países las mismas medidas económicas en época de bonanza que en época de crisis? Quizá nos guiamos por el mismo ideal de progreso industrial cuando creemos que la contaminación no importa que cuando tememos que esta acabe con la vida en la Tierra, que no voy a meterme a lo del cambio climático, pero bueno. O sea, ¿se afronta igual, por ejemplo, la estrategia geopolítica cuando tu Estado está solo que cuando está apoyado por un imperio? O ya por último, ¿puede enfocarse del mismo modo la inmigración cuando esta es mínima que cuando es masiva? Claro, es que dejen de tomarnos el pelo ya estos derechos humanistas, inmigracionistas, que lo reducen todo al color de piel y a los derechos humanos de cada individuo. O sea, que nos dejen de tomar el pelo ya con esta pamplina del pasado oscuro y el futuro luminoso. O sea, la ideología progresista decimonónica ya o sea, tan desbaratada, como decir, tan desmontada. Ya digo, no solo por la filosofía, sino por la propia historia, coño. Que la Primera y la Segunda Guerra Mundial no supusieron 2 puntos álgidos precisamente de progreso de la humanidad, que esa es otra. Progreso de la humanidad. Como si no progresaran unos más que otros. En fin. Estas cosas me gustaría preguntarse a Fernández Liria, le envié un mail hace mucho. También a Clara Serra le envié un mensaje por Twitter, no me responden. No debo ser muy importante o deben tener una agenda muy apretada, pero me gustaría preguntarle a Liria sobre todas estas cosas que me rechinan tanto de él. Esto de creer en la ilustración, la humanidad, este tipo de cosas, ¿no? Pues bien, por eso, para acabar de desmontar de forma rápida, aunque de forma rápida no, porque me ha alargado mucho, pero ahora sí, para resumir esta crítica, esta demolición de la ideología progresista. No es solo que puede avanzarse en unos terrenos, por ejemplo el tecnológico, por ejemplo el económico, mientras se retrocede en otros, por ejemplo el moral, por ejemplo el social. No solo eso, sino que los 1001 altibajos que podemos sufrir en este u otro aspecto dependen de circunstancias que escapan a nuestro control, circunstancias a las que les importa un bledo cómo visualicen el futuro un puñado de iluminados que creen saber hacia dónde apunta la flecha de la historia. Creo que ha quedado bastante claro, ¿no?